Esto es El Tábano Podcast. El Tábano Podcast, conducido por Carlos Daniel Laza. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio del Tábano. Pobre Tábano, no puedo decirte el desconcierto que le provocó el estado de la religión y la política. Tenía razón mi abuela cuando hablaba de zafarrancho. Bueno, el bicho rumbió para otro lado y decidió clavar su aguijón en la educación. ¡Qué realidad tan importante!, pensarás. Sería bueno, entonces, saber qué anda pasando con nuestra educación. ¿De qué se ocupa la educación? ¿Se opera en cada alumno un verdadero cambio que le permita ser más humano? ¿Qué importancia le damos a la educación en la Argentina? Demasiadas preguntas. Te cuento que hoy por hoy, lamentablemente, la educación no contempla en su agenda las exigencias que brotan de la propia naturaleza humana. A ver, ¿cómo es esto? Vos tendrás noticias que la educación está bajo el dominio de las llamadas ciencias de la educación. Alguien cercano a vos seguramente estará cursando esta carrera. Y las ciencias de la educación tienen como ideal de conocimiento la ciencia positivista. ¿Qué quiero decir con esto? Te lo hago fácil. La ciencia positivista se limita a describir los hechos. Por lo tanto, las ciencias de la educación se van a ocupar, en este caso, solo de describir el hecho educativo. ¿Y eso es malo, me dirás? Pasa lo siguiente. El hecho educativo se presenta, en estos nuevos términos, como un dispositivo, un término que no se les cae de la boca a los educadores, un dispositivo, decía, que es preciso describir para ponerlo al servicio de las exigencias que le presente la sociedad. Te la paso en limpio. La pedagogía es sustituida por un menú a la carta, es decir, por una sociología de la educación muy cambiante, que en definitiva es una reflexión ordenada a la acción. Podrás advertir no solo un claro desplazamiento, sino una sustitución. A ver, si el centro de consideración en el ámbito educativo ya no son las exigencias que brotan de la naturaleza humana, sino las demandas de la sociedad, entonces la ciencia que funda la educación ya no será la filosofía, sino la sociología. Eso está claro, me dirás. Pero ¿y cuál es el problema? Pasa, nada más y nada menos, que la educación queda subordinada al ámbito de la sociología. Y cuando la sociología, con la Escuela de Frankfurt a la cabeza, por ejemplo, exija una educación crítica, entonces la pedagogía también se convertirá en crítica. Y cuando alguna otra corriente de moda, sobre todo en Europa, pida que la educación responda a las demandas del mercado, entonces la pedagogía modificará el GPS, recalculará y rumbeará en un sentido contrario. Y así sucesivamente. Un rumbo errático sin ton ni son. Quiero que adviertas esto que es muy evidente. La actual educación no da respuesta a las exigencias que brotan de la naturaleza humana. Lo repito una y otra vez. Hoy por hoy, solo está atenta a los intereses, siempre cambiantes, de la sociedad dentro de la cual está inserta. ¿Fue esta la educación más genuina de nuestra tradición occidental? La respuesta es no. Occidente dio lugar a una educación humanista, que procuró siempre responder a las verdaderas demandas de la naturaleza humana. Y este humanismo siempre estuvo ligado a la paideia griega,
¿Qué quiero decir con esto? Mirá, la paideia, para los griegos, era la búsqueda que el hombre efectuaba de sí mismo para saber quién era y de qué modo debía ordenar su vida para realizarse plenamente. La educación humanista liberal, y aquí te agregué un nuevo término, encuentra su punto de partida en nuestro propio yo. Resulta curioso, señalaba Agustín de Hipona, que los hombres vayan a admirar las cimas de las montañas, las olas enormes del mar, el largo curso de los ríos, las costas del océano, las revoluciones de los astros, y se aparten de ellos mismos. ¿Cómo puedo edificar mi propio yo? ¿Cómo aprender a pensar? ¿Cómo aprender a querer lo bueno? Estos son los grandes e ineludibles interrogantes de una educación humanista. El gran filósofo de la política Leo Strauss afirmaba que la educación liberal no forma a cualquier hombre, sino que moldea a señores, los únicos que son capaces de tomar las cosas en serio. Y son serios porque se ocupan de los asuntos de mayor peso, de las únicas cosas que merecen ser tomadas en serio, que son el buen orden del alma y de la ciudad. Te explico rápidamente eso de educación liberal, el término que dije más arriba. Simplemente traducí liberal por ejercicio de la libertad ordenada al bien. Olvídate de todas las teorías económicas en boga. La educación ha abandonado en nuestros días al ideal de señor, reemplazándolo por el de un hombre vulgar. Y el hombre vulgar es aquel que solo sabe de medios, pero no de fines. Si te fijas bien, el hombre vulgar es un hombre inmovilizado, estático, aquel que repite constantemente lo mismo y que es incapaz de crear, y lo más grave, ser mejor. Tengo la fuerte sensación de que la escuela de hoy no enseña a que los niños y jóvenes se conozcan y sean mejores, que sepan quiénes son y para qué viven, sino que les ofrecen conocimientos entendidos como herramientas a las que cada uno le da el uso que quiera. Claro está que ninguna de estas herramientas se ordenan a un mejor autoconocimiento y a una vida más virtuosa, sino a la conquista de otros instrumentos que les permitan pasarla mejor en esta vida reducida a lo puramente sensible. A ver, ser educado hoy equivale a haber adquirido los instrumentos necesarios para llegar a tener un buen pasar económico, no a alcanzar un nivel de hombre más elevado. La educación actual no se ocupa del cultivo interior del hombre. Esta carencia en muchos casos nos coloca al nivel de las bestias. Vos te quejás seguramente de la paulatina pérdida de un comportamiento humano dentro de la sociedad. En su lugar, ves violencia, falta de preocupación por el otro, desprecio de las normas, etc. Pero te pido que sepas, y así lo entendieron los grandes hombres que supo dar Occidente, que sin esta educación que sea capaz de generar una cultura paidética, acordate de los griegos, nunca seremos capaces de alcanzar una sociedad en la cual lo más excelso de la vida humana resplandezca. Y cuando hablo de paideia, me estoy refiriendo al cultivo interior. En este sentido, Jean-François Mattei refiere de modo muy bello: el hombre cultivado es aquel que sabe cuidar de su alma, como si le rindiera un culto, de manera tal de habitar el mundo como un ser humano y no como un animal. La cultura es así en su origen el culto del alma, y no está de ninguna manera ligada a la producción de objetos, o también, como lo observa Hannah Arendt, a la creación de obras de arte. No se trata de fabricar un objeto exterior así, a partir del modelo del artesano, sino de ocuparse de su alma, como uno se ocupa de su campo, a partir del modelo del agricultor. Me gustaría que te quedes pensando en este tema que seguramente no le es ajeno a nadie. Pero parece que el tábano, satisfecho con el aguijón que le inoculó a la educación, ha emprendido nuevamente su vuelo, molesto, en busca de una nueva presa. Te invito el próximo miércoles para que la conozcamos. Chao.